Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez, a quien recibimos con muchísimo gusto. Hola, Maestra, Jenny. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarte. Y vamos a tener el gusto también de estar con ustedes en una clase más de historia de cuarto grado. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ahora sí, ya que escuchamos los consejos de Ajo Listo, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Y si no mal recuerdo, maestra, en la clase pasada estudiamos sobre las causas de la independencia de nuestro país y dijimos que iríamos completando el organizador gráfico que está en el pizarrón, porque fueron muchos los motivos por los que se dio la lucha de independencia. Muy bien, Jenny. Así es. Recordemos que estamos dividiendo las causas en externas, es decir, las que no se produjeron en este territorio, pero que tuvieron influencia en el territorio novohispano, y por otra parte, las que se originaron aquí. Así es, y en nuestro organizador ya tenemos la primera causa externa, el pensamiento ilustrado, que cambió la mentalidad de muchísimas personas criollas que se dieron cuenta de las injusticias sociales y la desigualdad económica que había en la Nueva España. Así es. A grandes rasgos podremos decir eso. Y el día de hoy vamos a estudiar dos causas más. Una que vamos a clasificar como interna, y son las reformas borbónicas. Y otra que pondremos en la externa, que es la invasión napoleónica a España. Recuerden que este aprendizaje se encuentra en las páginas 162 y 163 de su libro de texto. No olviden consultarlo, ya que es una fuente importante para lo que vamos a estudiar el día de hoy. En la clase anterior dijimos que desde el siglo XVIII la corona española emprendió cambios en la forma de administrar sus posesiones americanas. Estas son conocidas como las reformas borbónicas, que respondieron a la necesidad de la dinastía borbónica de retomar el poder de sus colonias americanas, particularmente en Nueva España. Y en el transcurso de los años se aplicaron cambios modernizadores sobre la forma de gobierno virreinal, como estrategia de la corona para desarrollar sus intereses materiales y aumentar sus riquezas. Las reformas trajeron cambios que no eran convenientes para la gran mayoría de la población, como los criollos y las milicias, los comerciantes, la iglesia y claramente menos convenientes aún para indígenas, esclavos y castas. Excelente resumen, Jenny. Pero vamos a explicarles a todas las alumnas y alumnos que nos ven desde casa cómo y por qué comenzaron estas reformas. A principios del siglo XVIII, el rey Carlos II de España, último rey de la dinastía de los Austria, conocido como el hechizado, muere sin dejar descendencia, es decir, no tenía hijos a quien dejarles el trono. Por ello, subió al poder Felipe V. Sin embargo, él era de una dinastía diferente, la Casa de Borbón, de origen francés.
Esto trajo consigo una disputa por ver quién era el que ocupaba el trono. Por un lado estaba la Casa Borbón, que gobernaba Francia, cuyo rey era Luis XIV, y por el otro la Casa Austria, que gobernaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Su emperador era Leopoldo I. Ambos gobernantes estaban fuertemente emparentados con la corona española y podían reclamar el derecho de sucesión. Este hecho es conocido como la Guerra de Sucesión. Una consecuencia inmediata para España fue la pérdida de territorios europeos. Felipe V fue reconocido como rey de España y al iniciar su reinado comenzaron a ocurrir cambios en la península. Por ejemplo, comenzó una política centralista que buscaba poner fin a los fueros. Unificó la administración a través de la creación de secretarías e intendencias y, a semejanza de lo que pasaba en Francia, creó una biblioteca nacional y academias de lengua y medicina y de historia, con el fin de renovar la cultura española. A partir de 1760, en la Nueva España se comenzaron a implementar una serie de reformas encaminadas a recuperar el control absoluto de los reinos y virreinatos de América, las cuales impusieron una serie de cambios políticos, administrativos, económicos, militares y culturales. Estos cambios impuestos por la corona son conocidos como las reformas borbónicas. ¡Wow! ¡Qué interesante, maestra! Entonces todo comenzó por este cambio de casa de los Austria a los Borbones. Así es, pero ¿qué te parece si para comprender de mejor manera y cómo afectaron estas reformas a la Nueva España, vemos el siguiente video? Las reformas borbónicas es un conjunto de medidas que tomó la corona española que empiezan a implementarse a partir de la década de 1760. A partir de ese momento la corona asume el control o intenta asumir el control de sus territorios, de sus posiciones americanas y modifica la estructura política, económica y social de la Nueva España. Esta serie de medidas tenían como objetivo fundamental recuperar el control político de la capital española y al mismo tiempo de la Nueva España. Por otra parte, buscaban obtener el mayor beneficio posible a través de la recolección de una mayor cantidad de impuestos. Para ello se realizaron una serie de leyes que modificaron la relación con el clero. Por ejemplo, en relación con la Iglesia, la expulsión de los jesuitas en 1767 muestra el punto más importante del control que va a tener la corona española sobre la Iglesia. Otra de las medidas más importantes tiene que ver con la consolidación de vales reales, que a partir de 1804 va a significar el control de las propiedades y de los recursos de la Iglesia. Finalmente, en la parte económica, va a suponer la imposición de una gran cantidad de impuestos con la finalidad de llevar más plata a España y así equilibrar la balanza de pagos, porque la corona española tenía que hacer frente a una serie de compromisos, entre ellos un conjunto de guerras con Francia y con Inglaterra. Finalmente, va a significar el desplazamiento de los criollos de los puestos de poder y esto va a conducir en la primera década del siglo XIX a un enfrentamiento y a una crisis política. La dinastía Borbón asumió el trono a principios del siglo XVII. A mediados del siglo XVIII, el funcionario real José de Gálvez, visitador de la Nueva España, influido por todas las ideas ilustradas como parte del proceso de control del Estado, llamado despotismo ilustrado, va a viajar a la Nueva España a poner en práctica toda esta serie de medidas que van a conducir a que la metrópoli recupere el control sobre su territorio en términos políticos, económicos y sociales. Parte de este esfuerzo va a estar vinculado con la presencia de un ejército que va a desembarcar justamente en la década de los 60 para poder controlar a la población. Entonces, España lo que quería era recuperar el control político de la Nueva España y obtener beneficios económicos para la corona. ¿Por qué los reyes de la Casa Borbón decidieron aplicar esas reformas en la Nueva España? A raíz del derrumbe demográfico indígena, los pobladores, criollos y peninsulares comenzaron a trabajar en la explotación de los recursos y formaron grandes propiedades agrícolas y mineras comerciales.
Para la primera mitad del siglo XVIII, los grandes comerciantes de la Ciudad de México financiaban las minerías, las manufacturas y la producción agrícola. De esta situación tuvieron conciencia los reyes borbones y se dieron cuenta de que la economía funcionaba más en beneficio de intereses particulares que a favor de la corona. A partir de esto, buscaron recuperar el control sobre su colonia más rica, la Nueva España. Entonces las reformas afectaron a la sociedad en general, incluyendo a la Iglesia, ¿no? Así es, las reformas fueron un golpe para la Iglesia novohispana, pero también impactaron otros aspectos de la administración colonial al tomar medidas como la oposición a que los criollos ocuparan cargos de gobierno en audiencias, alcaldías mayores, corregimientos y cajas reales. Y al establecer el sistema de intendencias, disminuyeron la autoridad del virrey. Y en el ámbito económico, se buscó favorecer la economía de la corona a través del incremento de la producción minera, por medio del aumento de impuestos sobre las actividades comerciales y de que en la Nueva España quedara totalmente dependiente de la industria manufacturera de España. Vamos a ver de manera más detallada algunas de las reformas. ¿Qué les parece si lo hacemos a través del siguiente video? Aunque el conjunto de reformas impactaron a la sociedad novohispana a lo largo de 3 décadas, hubo entre ellas algunas que fueron más importantes. Una de ellas fue en 1767, cuando la corona decide sacar a la orden jesuita, que es la más importante de los territorios del Imperio Español. En un mismo día, en todas partes, con mucho sigilo, se ordena la salida y el embarco de los jesuitas hacia Veracruz. El impacto que va a tener esta salida va a ser muy grande porque va a ocasionar revueltas que van a ser sofocadas gracias a la presencia del ejército español que ha desembarcado apenas unos años antes. Enseguida podríamos hablar de otra de las medidas, la división del territorio en intendencias. ¿Por qué? Porque esta división, esta organización, al mismo tiempo que tenía como objeto el control político del territorio, va a provocar que se enraicen los intereses locales y va a ser el origen de, más tarde, los estados que se van a crear a partir de la independencia. Y finalmente, la consolidación de vales reales en 1804, que es, digamos, la gota que derrama el vaso de agua finalmente, porque significa que se obtienen cada vez más recursos de una colonia que ha sido atacada constantemente con una serie de reformas, pero también que ha visto mermados sus ingresos económicos con un conjunto de impuestos muy amplio y muy importante. A la vez que hubo reformas de carácter político y económico, hubo una serie de reformas de tipo social. Por ejemplo, las leyes de vagos de 1745 van a tener más fuerza con la intención de que la gente se dedique a trabajar. Entonces, la persecución hacia actividades que se consideran poco deseables son consideradas actitudes y condiciones de vagancia que, por supuesto, van a tener un castigo y la pena va a ser la cárcel, la obra pública. En fin, esta serie de medidas de control de la población va a abarcar un amplio espectro. Por ejemplo, las diversiones, las fiestas de toros, los carnavales van a salir de los espacios urbanos porque se busca que la población se divierta de manera decente, asistiendo al teatro, por ejemplo, y reglamentando también qué tipo de obras se van a presentar y cómo en los espacios entre cada uno de los actos se deben bailar cierto tipo de bailes donde las mujeres finalmente no deben enseñar, por ejemplo, más allá de la pantorrilla. Esto muestra que las reformas borbónicas constituyeron un amplio abanico de posibilidades donde la corona intentaba imponer incluso una visión moral sobre la conducta y la población. Maestra, no pensé que también controlaran la forma de entretenimiento de la población. Eso sí que es demasiado impositivo. También la expulsión de los jesuitas sin duda debió haber sido un golpe durísimo para la Iglesia. Ahora entiendo por qué la sociedad en general estaba tan molesta e inconforme con muchos de estos cambios que trajeron los Borbones. Claro, imagínate. Sin embargo, algo fundamental es que España, a partir de 1780, se encontraba en guerra contra Inglaterra por la intervención española en favor de la independencia de las 13 colonias.
Por esta razón fue que implementó medidas de recaudación fiscal que le permitieran sostenerla y entre ellas, por ejemplo, obligó a que los novohispanos le otorgaran préstamos, confiscó propiedades de la iglesia y también impulsó la actividad minera. Entonces, digamos que los territorios americanos, incluida Nueva España, estaban solventando la guerra que tenía España contra Inglaterra. Buena deducción, Jenny. España participó en conflictos posteriores. El primero para detener el avance del republicanismo francés y luego en las guerras napoleónicas. Por esa razón necesitaba muchos recursos económicos. Se podría decir que si por eso hemos mencionado que muchas de estas medidas privilegiaron a los españoles, como bien dices, y provocaron el descontento de otros grupos sociales, quienes, como veremos en clases posteriores, serán los principales promotores del movimiento de independencia. Entonces, es momento de pegar en nuestro organizador como primera causa interna las reformas borbónicas. ¿Te parece si lo pego? Claro que sí, Jenny, por favor. Y sería de este lado, aquí. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con una causa externa, que tendrá que ir después del pensamiento ilustrado y es la invasión napoleónica a España. ¿Me ayudas, por favor, Jenny? Claro que sí. Listo. Pero la verdad es que no entiendo cómo esto pudo influir en la guerra de independencia. Al final, eso estaba sucediendo lejos, en Europa. Bueno, Jenny, alumnas y alumnos en casa, recuerden que todas estas causas que estamos estudiando están interrelacionadas. Por lo tanto, tienen que ver una con la otra y no son aisladas. Bueno, tienes razón, porque por ejemplo, las reformas borbónicas están ligadas al pensamiento ilustrado, como lo comentamos en la clase anterior. Y por lo que hemos estudiado hasta ahora, los españoles estaban tratando de que las colonias americanas financiaran sus guerras con Francia y con Inglaterra. Supongo que una de estas guerras fue la que emprendió Napoleón Bonaparte. ¿Qué les parece si comenzamos este tema con el siguiente video? Vamos a verlo. En 1789, por influencia de la Ilustración, entre otras causas, se inició la Revolución Francesa y la monarquía fue reemplazada por un gobierno republicano. Sin embargo, en 1804, Napoleón Bonaparte reemplazó la República en Francia, se proclamó emperador e inició varios ataques contra otros reinos de Europa. Estos conflictos fueron llamados Guerras Napoleónicas. En enero de 1808, el ejército napoleónico invadió España. Al someterla, Napoleón obligó al rey Carlos IV y a su heredero, Fernando VII, a renunciar a la corona, y en su lugar nombró a su hermano José Bonaparte. Esto significó que las posesiones españolas en América, entre ellas Nueva España, ya no tenían un rey reconocido por su pueblo, sino un gobernante impuesto por la fuerza. Imagina que tú fueras el virrey en esa época y tu tarea era recopilar los impuestos para enviarlos a España. Pero ahora resulta que el rey de España es un francés. ¿Qué harías? Estos acontecimientos influyeron para que un sector de la población de la Nueva España propusiera la separación de Europa, gobernada por los franceses, para mantenerse leales al rey Fernando VII. De ahí surgieron algunos movimientos en las diferentes colonias americanas para separarse de España. Entonces Napoleón Bonaparte invadió España en 1808 como parte de su plan de extenderse por toda Europa y con ello logró obtener también las colonias españolas. No cabe duda de que en la historia todo puede pasar. Efectivamente, el estudio de la historia es fundamental para visitar con nuestra imaginación aquellos episodios que ya ocurrieron. Y para continuar, te comento que con la invasión y sumisión de la corona española ante las fuerzas francesas de Napoleón Bonaparte, este impuso a su hermano mayor, José Bonaparte, como nuevo rey español, y su gobierno tuvo duración de 5 años. Mientras tanto, en la Nueva España, con la finalidad de organizar la guerra de resistencia contra la dominación francesa, se reunieron diversas juntas, unas para ayudar a la metrópoli, otras para aprovechar la coyuntura e independizarse del Imperio Español. Maestra, ¿qué
¿qué te parece si escuchamos a nuestra especialista Cristina Gómez y a nuestra especialista Guadalupe Jiménez para que nos platiquen un poco más sobre este tema? Perfecto, vamos a escucharlas. Guadalupe, vamos a tratar de analizar lo que sucede en 1808, porque realmente es una coyuntura muy importante para comprender el inicio de la Revolución de Independencia 2 años después. Tú recuerdas que los elementos centrales de esto, y que es bueno que el público que nos está escuchando los tenga presente, es que las fuerzas francesas, que en ese momento estaban encabezadas por el imperio de Napoleón Bonaparte, se encuentran en España porque habían hecho un convenio con el rey Carlos IV para pasar a Portugal, porque querían justamente invadir Portugal y repartirse ese territorio entre los reyes españoles y el imperio de Napoleón. Sí. Pero finalmente, ya estando en territorio peninsular, debido también a contradicciones que estaban viviendo el rey Carlos IV y las fuerzas que apoyaban al Delfín, a su hijo que después gobernará bajo el nombre de Fernando VII, encuentran una coyuntura los franceses favorables para detener tanto al rey como a su hijo y nombrar, Napoleón hace que abdiquen a favor de Napoleón los dos, claro. Y él nombra rey del imperio español, digamos, de todo el imperio español, a su hermano José Bonaparte. ¿Cómo ves esta repercusión, esto que está sucediendo en la península ibérica, en España en concreto? ¿Cómo ves su repercusión en la Nueva España? Fíjate, Cristi, que yo creo que 1808 es, como dice Carlos Bustamante, el botafuego de la revolución. Es decir, lo que va a prender la mecha, que va a aparecer después ya claramente en 1810. Yo creo que 1808 es una coyuntura muy importante para aquella unidad que se llamaba monarquía española. De pronto, algo inédito que nunca había pasado, se han quedado sin monarca, no hay rey. Algo que nunca había sucedido es que el padre Carlos IV abdicara a nombre de su hijo Fernando VII y luego ambos abdicaran a un tercero extraño, que es el emperador de los franceses, Napoleón I. Por supuesto, no puede venir a reinar Napoleón y va a nombrar a su hermano mayor, que es rey de Nápoles. Bueno, lo ha puesto Napoleón ahí como rey de España y va a gobernar de 1808 a 1813. Es decir, no poco, 5 años va a ser rey de toda la monarquía española. Pero es un extraño. Yo creo que eso va a ser verdaderamente algo único que va ahora sí a presentarle a la Nueva España una posibilidad de auténtica independencia. Pues sí tiene mucho sentido lo que acabamos de escuchar. Es decir, ya las personas no estaban dispuestas a soportar injusticias y mucho menos de un gobernante tan ajeno a ellos, un francés. Exactamente. Este evento puso en crisis a la monarquía española y generó un vacío de poder en el imperio colonial en América, por lo que en 1808, en Nueva España, algunos regidores del Ayuntamiento de la Ciudad de México, como Juan Francisco Azcárate y José Francisco Primo de Verdad, comenzaron a plantear que había llegado el momento de desligarse de la política dictada desde España, que, a falta de monarca español, la soberanía residía en el reino y debía formarse un gobierno provisional con el virrey al frente, en este caso, José de Iturrigaray. Por lo que muchos criollos estaban apostando por una independencia de manera pacífica. Muy claro, maestra. Entonces, permítanme volver a señalar una de las causas externas, que es la invasión napoleónica a España. Aunque supongo que, como siempre en la historia, toda su complejidad y riqueza, no todos querían lo mismo, pues cada grupo veía por sus propios intereses. Y por eso fue tan complicado comenzar con el movimiento de independencia y fue hasta 1810 que realmente estalló como levantamiento armado. Con este organizador gráfico nos queda más claro la multicausalidad que tuvo la Revolución de Independencia.
al parecer ya solamente nos falta una causa más. Dos causas más. Así es, Jenny, y las descubriremos en la siguiente clase. Pero antes de irnos, vamos a recapitular lo aprendido el día de hoy. Perfecto. El día de hoy estudiamos dos causas de la independencia de Nueva España. Primero, las reformas borbónicas, las cuales fueron medidas tomadas por la corona española, ahora a cargo de la Casa de los Borbones, monarcas ilustrados que pretendían controlar en términos políticos, económicos, sociales y culturales la vida de las colonias americanas. Y por medio de los videos que observamos durante la clase, pudimos profundizar sobre ellas. Excelente, Jenny. Posteriormente, hablamos sobre la invasión napoleónica a España. El primer video nos ayudó a tener un panorama general y después, con la ayuda de las historiadoras Cristina Gómez y Guadalupe Jiménez, pudimos comprender cómo el gobierno de José Bonaparte significó para los novohispanos un vacío de poder que fue aprovechado por muchos, entre ellos los criollos, como una oportunidad para independizarse. Pues nos quedamos con el pendiente de las dos causas internas que faltan para la siguiente clase. Por lo pronto, maestra Noemí Juárez, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Causas de la Independencia 2 de Historia de cuarto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! Siempre